¿Estamos puestos para el Señor, hermanos? Todo lo dio por nosotros. Dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados, amén, para su gloria. Uno de los personajes que vive esta verdad, que vivió este evangelio, es Pablo. Versículos conocidos, y si me ayudan, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Grandes versículos y un gran contexto. Estos versículos muchas veces son usados fuera de su contexto y de una mala manera. Es necesario saber con qué propósito se escribieron estos versículos. Pablo escribió la carta a los Filipenses, podemos ir a Filipenses capítulo 1. Hoy vamos a ver desde el capítulo 1 nada más hasta el versículo 4, hasta el capítulo 4. Bueno, 4 capítulos, toda la carta. En media hora, si Dios así lo permite. Pablo escribe a los filipenses con un solo propósito y les escribe esta carta. Cada uno de estos versículos que mencionamos tienen un gran propósito, y es que el evangelio de Dios se siga predicando por todas partes. ¿Ok? El apóstol Pablo, desde su conversión se la vivió predicando el evangelio por todos lados. Desde su conversión predicaba a todo mundo lo conocía por andar predicando el evangelio, pero llega un momento en que lo aprisionan, lo encarcelan. Dentro de la prisión, Pablo sigue teniendo una sola preocupación, y es predicar el evangelio. Dentro de la prisión se dedica a predicar el evangelio a todos los que puede. Otra de las grandes preocupaciones de Pablo es que mientras él está en prisión, está preocupado para que los que estén afuera también estén predicando del evangelio. Ese es el gran propósito de esta carta, y escribe esta carta a los filipenses de la ciudad de Filipos. Pablo los escribe ante una situación en específico, situación en la que la unidad de los creyentes, basada en la humildad y el compromiso con el evangelio, eran vitales para la supervivencia de la iglesia dentro de una intensa persecución. Sin este contexto de predicar el evangelio, el gozo del Señor fácilmente puede ser una felicidad solamente superficial. El gozo puede convertirse solo para satisfacer mi vida y no el gran propósito de Dios. Aquí tengo una lista, y ahorita lo van a alcanzar a leer, y vienen sus referencias bíblicas, de situaciones justo después de la conversión de Pablo. La voy a leer rápidamente. Se parece bastante a las situaciones de nuestras vidas de hoy en día. A ver si encuentra usted el parecido. Después de su conversión y de andar predicando por todos lados, la población judía de Damasco procuraban matar a Pablo por andar predicando del evangelio. Luego tuvo que huir a Iconio, donde también procuraban matarle, y tuvo que huir. Fue apedreado y dado por muerto en Listra. Fue golpeado y encarcelado en Filipos. Después huye de Tesalónica, después de un alboroto por la predicación del evangelio. De ahí sale a Berea, donde también tuvo que escapar por la predicación del evangelio. Soportó la burla de los filósofos griegos en Atenas por predicar el evangelio. Fue llevado ante el procónsul romano acusándolo de predicar el evangelio. Se arma un alboroto de gentiles en Éfeso por la predicación del evangelio. En su viaje de Grecia a Palestina, unos judíos acechan contra él y cambia de ruta. Al llegar a Jerusalén, los judíos lo reconocen en el templo, y una turba enfurecida lo golpea brutalmente.
es rescatado por los soldados romanos, quienes lo apresan y se lo llevan. Mientras Pablo está bajo custodia en Jerusalén, los judíos planean otra emboscada, y esto provoca que el comandante romano lo reenvíe al gobernador. Después que su caso se prolongara 2 años, sin resolverse ante 2 gobernadores también, Pablo ejerce algo que se le llama el apelo a César o apelar a César, lo cual, tras un viaje agotador que incluye un naufragio en una recia tormenta, por fin Pablo llega a Roma, ciudad donde sigue aprisionado. Según Hechos 28, del 30 al 31, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada de prisión, en la cual recibía a los que venían a él y tenía la oportunidad de predicar, estando dentro de la prisión, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Estando aprisionado en Roma, se cree que de esta manera Pablo recibe la visita de Timoteo y recibe la visita de Epafrodito. Epafrodito había llevado, él estaba con los filipenses arman una ofrenda, algo económico, para que Epafrodito se la lleve a Pablo, y es así como Epafrodito llega ahí. Epafrodito le empieza a contar lo que está pasando en Filipenses, y entonces Pablo escribe Filipenses capítulo 1 al 4. Vamos allá, versículo 1. Pablo y Timoteo, precisamente, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una situación clave que debemos de mencionar de Filipenses es que mientras tanto ellos estaban pasando dificultades, los miembros de Filipenses eran extremadamente pobres, y aún en su pobreza ellos podían recaudar algunas ofrendas para enviárselas a Pablo y para ayudar a otros pobres. Al igual que Pablo, los filipenses sufrían persecución por predicar el evangelio y eran atacados por falsos maestros dentro de la iglesia. Al parecer, según Filipenses 4, usted no me crea, mejor léale, había un altercado entre 2 mujeres de la iglesia. Nada parecido con la realidad. Era Evodia y Síntique, que más adelante vamos a ver de ello. Pablo deja un propósito bien específico al escribir esta carta, y es el siguiente. Tenemos una gran idea y debemos de pensar en esto. Por cuanto Cristo se ha revelado a través de su muerte, sepultura y resurrección para la gloria de Dios Padre, yo debo trabajar una vida digna del evangelio de Cristo. Por la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, aquellos que hemos creído en Él, aquellos que hemos puesto nuestra vida para Él, debemos de vivir una vida digna del evangelio de Cristo. La palabra digna, me es necesario explicarla. Digna, no estamos hablando que por lo que somos dignos de recibir el evangelio. Todo lo contrario. Esta palabra digna, y aquí en esta frase queremos decir, por cuanto hemos recibido el evangelio en nuestras vidas, nuestra vida debe de reflejar el evangelio de Dios en nosotros. Y eso es lo que Pablo se preocupa por los filipenses, y les hace ver 3 puntos principales que vamos a ver en esta tarde. En los versículos del 1 al 11 nos vamos a ir así. Podemos ver las oraciones de Pablo por los filipenses, por qué cosas se preocupaba. Y el versículo 4 y 5, si usted lo lee, ahí tiene su Biblia, Pablo menciona que agradece a Dios por vuestra comunión en el evangelio. Esta palabra comunión viene de la palabra koinonía, en la cual significa compartir en común. ¿Qué compartían en común Filipenses y Pablo? Tenían en común la predicación del evangelio de Cristo, y que mientras Pablo andaba predicando,
los filipenses predicaban por su lado y tenían en común eso, y no solo eso, sino que Pablo cuando andaba predicando, recogían ofrenda y se la llevaban a él. Pablo agradece a Dios por esa comunión con el evangelio. Versículo 9, y pide, usted lo puede leer ahí, y pide algo en específico a la iglesia de Filipos, y le dice, y pide su amor, que su amor abunde más y más en ciencia y conocimiento. Esto de ciencia y conocimiento, ¿qué es? Ciencia y conocimiento se refiere a conocimiento tanto de las cosas divinas, conocimiento de Dios, tanto como el conocimiento moral y ético de la vida, y un buen juicio. Lo que Pablo les está diciendo es que su vida la lleven en amor, conociendo las escrituras y poniéndolas en práctica, y todo con un propósito. Usted lo puede ver en el siguiente versículo, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Del fruto de justicia, aquí dice frutos de justicia, otras traducciones también la mencionan como fruto de justicia, fruto del Espíritu Santo, todos lo conocemos, amén. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cómo puede mencionar Pablo estas cosas? ¿Y cómo puede decir que prediquen el evangelio por todos lados, así como él lo estaba haciendo? Y podemos ver su vida y dices, está metido en la cárcel, yo no quiero estar así, ¿cómo me pide que predique el evangelio de Cristo? Pablo tiene bien claro una sola cosa, y es que para eso está puesto en esta vida, para predicar el evangelio y nada más. Ese es el gran propósito de Pablo, llevar el evangelio a todos lados. Ahora, Pablo nos va a mencionar 3 características en cómo el estar aprisionado, en cómo el pasar por todas estas cosas que hemos visto, sigue estando gozoso predicando el evangelio de Cristo. En los versículos del 12 al 18 podemos ver el interés de Pablo por el progreso del evangelio. Repito, mientras él estaba en la cárcel, se preocupaba por predicar ahí y para que los de afuera también predicaran. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, toda la lista que vimos al inicio, han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Si damos un clic a la siguiente diapositiva, podemos ver que Pablo nos está animando a tener una vida acorde, una vida digna del evangelio de Cristo y a vivir unidos por el evangelio, unidos por el evangelio. Y aquí Pablo en estos versículos está demostrando su interés, que su vida entera gira en torno a predicar el evangelio. El versículo del 12 al 14 nos dice que Pablo se había encargado de predicar dentro del pretorio. ¿Qué significa esto? Pues dentro de la guardia pretoriana donde él estaba encarcelado, a las personas que estaban ahí. Y en todo el palacio del gobernador y a los de la casa de César, según el capítulo 4, versículo 22. ¿Cómo le hacía Pablo dentro de la prisión para predicar? No tengo idea, pero queda claro que el principal propósito de Pablo era predicar el evangelio donde quiera que estuviera él, donde quiera. Le interesa que se predique fuera de la prisión. Hasta el versículo entre el 13 y el 17 dice que los sucesos de Pablo han redundado para el progreso del evangelio, tanto que otros predicadores fuera de ahí predican a Cristo al ver que Pablo estaba encarcelado. En lugar de ser algo para el cual se viniera para abajo el evangelio, dice que al contrario, el que Pablo haya sido encarcelado ha hecho que más personas prediquen a Cristo. A partir del versículo 18, dice Pablo, Pablo nos muestra un gozo por la exaltación de Cristo, por el progreso del evangelio, incluso a costa de su vida, incluso a costa de su libertad.
y que después de todas las cosas, la lista que vimos al inicio, por fin Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Después de haber pasado todas estas cosas, un análisis que hacer en nuestras vidas. A mí me daría vergüenza comparar el currículum de Pablo y toda la historia que él pasó después de recibir ahí el evangelio, y al lado poner la mía. Yo creo que es algo de examinar en nuestras vidas, algo que tenemos que hacer. Filipenses, el capítulo 1, versículo del 22 al 26, nos muestra el gozo por el evangelio, en vida o en muerte. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo. Si quedo vivo, ando predicando el evangelio por todas partes. Si muero por el evangelio, pues voy a ir a gloria con el Señor. Pero me es justo quedar en vida, porque el verdadero sacrificio era estar en la tierra predicando el evangelio de Cristo. El versículo 27 dice, solamente les pide a los filipenses que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. En nada intimidados por los que se oponen. La cuestión de la unidad de Pablo está basada en dos cosas. La primera es que Pablo nos dice que la unidad cristiana es necesaria para aguantar la oposición de los que no siguen a Cristo, para aguantar la oposición de los falsos maestros. Es necesaria la unidad del pueblo de Cristo, la unidad de la gente que estamos aquí contra las acechanzas de los falsos maestros. El número 2, eso lo vemos capítulo 1, versículo 27 al 28 y 2:16. El número 2 es que Pablo nos pide que seamos unidos para presentar un testimonio creíble para el mundo incrédulo. Capítulo 2, versículo 15. Y sobre todo para estar intachables y puros en el día de Cristo. La iglesia de los filipenses tenía algunos conflictos. Se parece a las iglesias del día de hoy. O nosotros nos parecemos a ellos. Tenían conflictos externos, fuera de ellos. Otros maestros que se dedicaban a predicar otra cosa totalmente diferente, quienes se regían todavía por las leyes antiguas y no por Cristo. Y por eso les dice, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, sin intimidarse, padeciendo por Cristo. Y había una serie de conflictos internos dentro de la iglesia. ¿Se parece al día de hoy? A veces. En esta iglesia no. Y por eso Pablo escribe capítulo 2, versículo 2, y dice, completad mi gozo, iglesia de los filipenses, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La unidad cristiana debemos entender que es absolutamente crucial para un cristiano. Esta unidad cristiana debe estar fundamentada en el evangelio de Cristo crucificado. La falta de unidad dentro de las iglesias es algo que acontecía desde aquellos años. Pablo nos menciona la importancia de contrarrestar la oposición y tener un testimonio creíble para los de afuera. En nuestros días, quizá en México, hoy en día no tenemos una oposición tal cual por las autoridades. No es algo que nos esté afectando hoy en día, pero sí el tener un testimonio creíble para los del mundo inconverso. La falta de unidad dentro de la iglesia provoca en muchas ocasiones que el evangelio no se expanda, al menos que nosotros no seamos partícipes de esa expansión del evangelio. Pablo no solo enfatiza la importancia de la unidad cristiana. Algo que me queda bien claro aquí es que muchas veces confundimos la unidad cristiana
con la unidad social o grupal que puede existir. Nosotros somos bien unidos porque vamos a comer saliendo de la iglesia y vamos al restaurante y pues ahí estamos todos juntos unidos. Pues sí, pero lo último que se habla en esa mesa es del Evangelio de Cristo. Nosotros estamos bien unidos, somos un grupo bien unido porque armamos las carnitas asadas y salchichitas y alcanzamos todos. Gloria a Dios por las carnitas asadas. Pero cuando está fuera del Evangelio de Cristo, no estamos hablando de unidad cristiana. La unidad cristiana tiene que ver exclusivamente con el Evangelio de Cristo. A esto es el primer punto que Pablo nos invita, nos exhorta a que seamos partícipes, que nuestra vida diga eso. El punto número 2 es que no solo nos dice de la unidad cristiana, sino también nos muestra el camino que debemos de llevar para conseguirla. Lo hace a través de mandamientos específicos y ejemplos de una conducta unificadora. ¿Qué conducta puede llevarnos a la unidad? La conducta que nos lleva a la unidad es la humildad. Y Pablo invita, en segundo punto, a los filipenses a que sean humildes por el Evangelio. Humildes por el Evangelio. Capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Cómo es esto? Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Pablo nos describe que la unidad dentro de la iglesia se puede haber atentada por falta de humildad, o sea, motivada por la contienda, motivada por la pelea entre los hermanos, quizá para ver quién es mejor. No pasa hoy en día, amén. Tristemente sí. Otra cosa que dice Pablo es quizá motivados por la vanagloria, no por amor a Cristo, sino amor a nosotros mismos, teniendo más alto concepto de nosotros que el que debemos tener y por sobre los demás. Dice estos versículos, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los otros. El mayor ejemplo de humildad que tenemos en toda la Biblia, en toda esta tierra, en todo este mundo, es la humildad del Señor Jesucristo. Debemos de estimar a los demás como superiores a nosotros, aquellos que están luchando por el Evangelio, aquellos que están yendo a predicar dentro de las iglesias, fuera de las iglesias, que seamos uno con ellos, que seamos humildes, también. Los versículos del capítulo 2, del versículo 5 al 11, expresan la convicción de Pablo sobre quién es Jesús, y les ofrece un ejemplo a seguir a los filipenses, una manera de vivir. Vamos allá, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Se acuerdan que el humano ya ha tratado de hacer esto? El ser igual a Dios. ¿Se acuerdan que alguien les dijo, si comieres de este fruto seréis igual a Dios? Adán. Cristo no. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, con un gran propósito. Y este es el gran propósito de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por esta razón, los filipenses, la iglesia de hoy en día, debemos tener una vida digna del Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio ha venido a nuestras vidas, debemos actuar en unidad y humildad. Del capítulo 2,
del versículo 12 al 18, hace un llamado a la obediencia a los filipenses a ocuparse de su salvación, no para ganársela, sino porque ya son salvos, deben tener una vida digna del Evangelio de Cristo. Debe haber una evidencia de ese Evangelio de Cristo en sus vidas, dar evidencia de salvación. Después de ofrecer un ejemplo de Jesús, muchos pudiéramos decir, no, pues es Jesús, ¿cómo podemos ante tal ejemplo? Y menciona otros ejemplos que estaban en vida en ese tiempo, humanamente ahí con ellos, y es Timoteo, Epafrodito, y después Pablo mismo. Ahí vienen los versículos. ¿De qué manera Timoteo es un ejemplo de humildad? Versículo del 19 al 24. Dice que Timoteo antepone los intereses de Cristo. Muestra a Timoteo constantemente preocupado por el bienestar de otras personas más que en el suyo, de otras personas, pero que también están predicando el Evangelio de Cristo. Y ese es el gran ejemplo de Timoteo. Dice el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Y está hablando de Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Dice que tú y yo, los filipenses en aquel tiempo, debemos de poner nuestra vida, no buscando lo nuestro, sino lo de los otros, buscando predicar el Evangelio de Cristo. Del versículo 25 al 30 nos muestra el ejemplo de humildad de Epafrodito. Y dice, obediente cercano a la muerte, a quien los filipenses una vez más envían a Pablo y termina arriesgando su vida para servirle en prisión a Pablo. Se enferma tanto que casi muere tratando de ayudar a Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él y Pablo, al librarlo de perder su amigo. El punto de Pablo es que este tipo de personas son vivos ejemplos de imitarse, de que los filipenses los imitaran. Hasta hoy en día siguen siendo grandes ejemplos y nuestra vida se parece mucho a la de ellos. Amén. Llegamos al capítulo 3 y dice versículo 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Ahora viene el ejemplo de Pablo que dice que no confiando en la carne, nos muestra ahora su historia y les habla fuertemente a las personas que mientras Pablo estaba trabajando por el Evangelio, había otras personas predicando otra cosa, esperando añadir más aflicción a sus prisiones, recordándole a Pablo, pero tú perseguías a los cristianos, pero tú eras así en la vida anterior. Y les dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los que predicaban todavía en la circuncisión y que ya no era necesario? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Algo que nos lleva al tercer punto es el gozo por el Evangelio. Y uno se empieza a deleitar en el Evangelio cuando todas las cosas que tiene y todas sus capacidades y habilidades, que son pocas o nada para el Señor, las estima como pérdida. Y entonces cualquier cosa que venga te provoca el gozo por el Señor, luchando por el Evangelio. Pablo estaba sufriendo cuando escribió la carta a los filipenses y aún encima les dice que estén gozosos. Aunque no había hecho nada, estaba metido en la prisión. A pesar de todo esto, y debido a esto, Pablo se regocija en sus prisiones y les dice a los filipenses que también se gocen.
por las situaciones adversas que estaba teniendo mientras llevaba el evangelio. Entonces, no podemos aplicar todo lo puedo en Cristo que me fortalece si ni siquiera estás participando del evangelio. No podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, si en tu vida predicas a Cristo. Es solo para aquellos que predican a Cristo. No puedes decir, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. No, si no estás predicando el evangelio de Cristo. Pero si tú estás participando en la expansión del evangelio, fielmente estas palabras son de ánimo para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Y esto provoca un gozo en nuestras vidas, de seguir predicando el evangelio. En los versículos del 7 hasta el 3:11, Pablo les dice que se gocen por las cosas en el presente y después en las cosas por el venir. En el presente, y dice, estimando todas las cosas como pérdida, versículo 7 y versículo del 8 al 10, por el conocimiento de Cristo, de una relación con Cristo, participando en los padecimientos al llevar el evangelio. Al igual que Pablo desechó, y ahí viene toda una lista de credenciales de quién era Pablo, filisteos, estudiaba la palabra, estudioso y todo lo que hacía, dice que todo eso lo estima como pérdida, al igual que otra persona que murió, al igual que la persona del Señor Jesucristo, cuando vino y murió en la cruz por tu pecado y por mi pecado. Dejó todas las cosas como pérdida, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También en lo porvenir, versículos del 12 al 14 y del 15 al 17, Pablo habla de la esperanza que tenemos en el porvenir, al premio del supremo llamamiento de Dios y unidos por gozo por el evangelio. Así que Pablo dice que los seguidores de Jesús, nuestra verdadera ciudadanía no es aquí. Las aflicciones que pudiéramos tener aquí por predicar el evangelio no son nada, porque nuestra ciudadanía no está aquí, sino en los cielos. Para Pablo esto no significa que debemos estar esperados al día en que a nuestro Señor algún día se le digne, con todo lo que Él conlleva, llevarnos al cielo. Más bien que Jesús gobierne como Rey mientras estamos aquí en la tierra. Esperar y esperamos ansiosamente a nuestro Rey y Salvador para que traiga su reino de justicia. Versículos del 18 al 20. Pablo nos invita a estar gozosos. Hay muchos que son enemigos de la cruz y que andan por ahí, el fin de los cuales será perdición, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Sigamos nuestra esperanza firmes en el Señor. Capítulo 4 del versículo 12 en adelante, Pablo lanza una exhortación a Evodia y a Síntique, dos hermanas del pueblo de los filipenses, que había un desacuerdo, no se hablaba, no sé qué había por ahí, pero de que estaban en desacuerdo, no se parece a la realidad, pero algo sucedía ahí. Les dice, los anima a no rendirse por el temor de la predicación de la palabra. Pablo nos muestra que conocer a Jesús, desde que él conoció a Jesús, su vida dio un cambio rotundamente en lo que la única pasión de Pablo era la predicación del evangelio. ¿A qué nos invita Pablo? ¿A qué les invitó a los filipenses? ¿Y a qué nos invita a nosotros hoy en día? A que nuestra gran pasión en esta vida sea predicar el evangelio. Esa debe ser nuestra gran pasión. Pero es que trabajo, tengo estudios. En tu trabajo, predica el evangelio. Es que estudio, estoy en la escuela. En tu escuela, predica el evangelio. Pablo podía decir, es que estoy en la cárcel. En la cárcel, en prisión, predica el evangelio. Y no cesaba de predicar
el Evangelio. ¿Qué ha pasado con tu vida y con mi vida desde el momento que tomamos una decisión por Cristo? Me voy a dirigir primero a un grupo de personas que pudiera estar aquí. Es que el destino del hombre es la separación eterna de Dios, mas Cristo se ha revelado. Ha sido muerto, fue sepultado y resucitó por nuestros pecados para su gloria. Todo aquel que cree en esta verdad y confiesa a Jesucristo como Señor de su vida, no se pierde, mas tiene vida eterna. Este es el momento de poner tu vida a los pies de Cristo y que Él sea el Señor de tu vida. Que a partir de hoy tú no pares de predicar el Evangelio en cualquier lugar donde estés. Pídele a Jesús que sea el Señor de tu vida y que haga un cambio rotundo en ti, una vida digna del Evangelio. Puede haber un segundo grupo de personas y son los que ya hemos hecho esta decisión. ¿De qué manera tu vida es digna del Evangelio de Cristo? ¿De qué manera tu vida está contribuyendo para el progreso del Evangelio dentro de esta iglesia? ¿Hay unidad para con tus hermanos? ¿Eres humilde para con ellos? ¿Está el gozo del Señor en ti por predicar el Evangelio? ¿Personas se convierten? ¿Qué hay con tu preocupación para que el Evangelio siga corriendo fuera de esta iglesia? ¿Llevas el mensaje de Cristo? Y un tercer punto, ¿estás ocupado en el progreso del Evangelio, apoyando a los misioneros como los filipenses? Si tenemos un problema en estas tres cosas, tu vida no es digna del Evangelio de Cristo y hay que tomar decisión. El Señor Jesucristo habla y dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, no porque lo merezcamos, sino porque tenemos el Evangelio en nuestras vidas, hacemos tales cosas, estando firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ser partícipes